Tiga. Hoy les vamos a contar todos los detalles del allanamiento que realizó ayer un despacho de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y todos los detalles de esa casa en Lagos de Caujaral en donde ha estado viviendo desde hace por lo menos 2 meses el ministro del Interior Armando Benedetti y especialmente su esposa y sus hijos. Lo primero que hay que decir es que ayer hablamos con fuentes de ese despacho que hizo el allanamiento, del despacho de la magistrada Cristina Lombana. Y nos señalaron que en efecto esa decisión se tomó por el despacho, no por la sala, y atendiendo a una decisión en el marco de un proceso por el cual es investigado el ministro Armando Benedetti, que es el de enriquecimiento ilícito. En este proceso ha estado Benedetti desde hace muchos años por la justificación de sus bienes y por la justificación de unos giros que hizo a través de otras personas de su unidad de trabajo legislativo en ese momento en el Congreso de la República. Esa investigación continúa abierta dentro de otros de los proyectos de investigación que tiene Benedetti en la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto se hizo el allanamiento y ahí hay una cantidad de preguntas de abogados y de otros sectores que le han dicho a la magistrada Lombana que no se explica cómo se decide un allanamiento en 2025 a una mansión que no había sido investigada por la Corte y cuando Benedetti ya no es congresista sino ministro del gobierno y perdió su fuero y cualquier investigación actual debería hacerla la Fiscalía y la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Hablemos de la mansión y de la casa. Lo que van a ver en la pantalla en minutos y también en la página de la fm.com.co es el folio de los propietarios de esa casa en Lagos de Caujaral, que es un conjunto residencial de los más exclusivos a las afueras de Barranquilla, en la vía que conecta con Puerto Colombia. Benedetti ha tenido varias propiedades durante sus últimos años en donde solamente ha sido congresista y ahora jefe político del gobierno. Tuvo un apartamento en Bogotá, ha tenido un apartamento en Barranquilla, tuvo una casa en Puerto Colombia que hace parte de la investigación de la Corte porque él mismo dijo que Euclides Torres le había realizado un préstamo de alrededor de 3.500 millones de pesos para comprar esa casa en Puerto Colombia, préstamo que todavía no se entiende cómo se pagó. Y ahora la famosa mansión en la que Benedetti ha estado viviendo y su esposa durante los últimos meses. Esa casa, según los folios y el récord de propietarios que conoció la FM y que también verificamos en corroboración con el exsecretario de Transparencia del Gobierno Santos, Camilo Enciso, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, perteneció al señor Alex Saab y luego empezó a moverse entre Alex Saab y otras empresas que eran de Alex Saab. Desde 2004 hasta 2011, la casa le perteneció al señor Alex Saab, que fue capturado en Cabo Verde, extraditado a los Estados Unidos y acusado como uno de los mayores terratenientes del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Hoy es ministro de ese gobierno. ¿Por qué Benedetti estaba viviendo en esa casa? Y es la gran pregunta. Pues lo cierto es que confirmamos que el dueño anterior que tenía un leasing sobre esta propiedad es el señor Ricardo Leiva, propietario de la empresa Ave Fénix Entretenimiento, que el pasado 23 de octubre se ganó un contrato a dedo, sin oferentes y sin licitación, por 8.000 millones de pesos con RTBC para un evento cultural en la CELAC el pasado fin de semana en Santa Marta. Ese concierto lo realizó la empresa del señor Ricardo Leiva, que era el propietario hasta hace unos meses del leasing de la casa en la que está viviendo el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Qué sucedió? El señor Leiva le reconoció a Camilo Enciso que cedió su leasing al ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero en Barranquilla nos hicimos una pregunta, y es que todos los que conocen a Benedetti y todos los que conocen las movidas políticas en esa ciudad saben que Benedetti vivía en un apartamento en un edificio muy conocido. Ayer fuimos hasta allí, estuvimos en el apartamento en donde vivía el ministro del Interior Armando Benedetti. ¿Qué nos encontramos? Evelyn Barrios. Santiago, muy buenos días. Mire, le voy a contar paso a paso. Llegamos exactamente sobre las 2 de la tarde, ingresamos aquí
hay que resaltar, eso en un exclusivo sector en el norte de Barranquilla. Nos anunciamos en portería, allí preguntamos si aún vivía en este lugar el señor Ricardo Leiva, a lo que la persona encargada, el portero, nos asentó con la cabeza, confirmándonos que sí, procede a marcar por el citófono. Allí responde una mujer, pudimos escuchar, y luego preguntan el nombre y solicitan al señor Ricardo Leiva, quien imaginamos estaba también viendo por las cámaras que están allí en el sector en la zona de portería. Señalaron que no me conocía y procedieron a comunicármelo por el teléfono del citófono. Lo saludé, me presenté como periodista de la FM, que si nos podía conceder una entrevista, y bueno, la respuesta fue un no rotundo y bastante molesto. Señaló que no tenía nada que decir al respecto, que no tenía nada que hablar con los medios, mucho menos con nosotros, y que por favor respetáramos. Esas fueron las palabras de Ricardo Leiva, con quien tuve la oportunidad de hablar por teléfono. Lo que sí quedó confirmado, Santiago, es que en este exclusivo sector vive este reconocido empresario e inversionista del Caribe, Ricardo Leiva. Evelyn, ese edificio al que usted fue para confirmar quién vivía ahí, ¿cómo es? ¿En qué zona de Barranquilla y cómo es el edificio? Mire, es un edificio, yo creo que alrededor más o menos de 12, 14 pisos, está en toda una esquina y es en un sector bastante exclusivo, un sector bastante costoso en la ciudad de Barranquilla, ubicado hacia el norte, un edificio gris de ladrillos y bueno, con todo un protocolo de seguridad. Lo raro de esto, que hay que decirlo, a pesar del sector tan exclusivo, llegamos e inmediatamente no me preguntaron si llegaba de alguna empresa o algo, solamente pidieron mi nombre e inmediatamente llamaron al apartamento. Bien, pues Juan, esto es lo que tenemos como hechos probados. El ministro del Interior hace 2 años, en una declaración a la propia Corte Suprema de Justicia, dijo que estaba completamente quebrado. Lo estoy citando. Él vivía en este edificio al que ayer fuimos a tocar la puerta en Barranquilla, y también lo tenemos confirmado porque hablamos con fuentes que estuvieron en fiestas que organizó el ministro del Interior dentro de ese piso del edificio en Barranquilla en el que vivía. Hoy, hace 2 meses, vive en esta casa que le pertenecía a Alex Saab en el pasado, en Lagos de Caujaral, y que después tenía Ricardo Leiva bajo un modo de leasing. Y ahora el ministro Benedetti vive en la casa en la que vivía Ricardo Leiva, y Ricardo Leiva vive en el apartamento en el que vivía el ministro del Interior, Armando Benedetti. Otro hecho incontrovertible: el pasado 23 de octubre, a la empresa Ave Fénix Entretenimiento del señor Ricardo Leiva, RTBC le asignó un contrato por 8.000 millones de pesos para un evento cultural en la cumbre de la CELAC que organizó el DAPRE y la Cancillería. Y el otro hecho incontrovertible, o mejor, la pregunta que debería responder el ministro del Interior, es cómo ha hecho todos estos meses para pagar el leasing que había tenido a su cargo el señor Leiva. ¿Cuál fue el acuerdo que hizo con el señor Leiva para que le cedieran el leasing? ¿Cómo ha estado pagando esa casa si lo que conocemos por las investigaciones que adelanta la Corte es que su único trabajo es de congresista y ahora ministro del gobierno? Una casa de 700 metros cuadrados que ayer fue allanada por la Corte Suprema de Justicia, con muchas críticas a esa decisión, pero que sin lugar a dudas hoy es el centro de la historia de la investigación de la Corte. La FM investiga.